imposible una democracia sin alternativa de poder, y es imposible una democracia que para resolver los asuntos tanto de Galicia como de España o de Europa no estemos unidos para esos temas que no son de campaña electoral. De campaña electoral hay otros temas que unos tienen unas ideas, otros tienen otras, pero no son los enemigos, son los adversarios políticos. Si tú dices en el Reino Unido a un conservador que va a desaparecer el Partido Laborista, te dirá que no seas loco. Ya no digamos en América, si se te ocurre decir que desaparezca el Partido Republicano, vamos, no existiría en los Estados Unidos de América y la democracia tan desarrollada. Y lo mismo sucede en Alemania. En los momentos de crisis los alemanes siempre han jugado unidos, los dos grandes partidos, socialdemócratas y demócratas cristianos. De manera que eso es lo que nosotros queremos en este país y lo que es necesario. ¿Y no será que este radicalismo al que ha llevado al Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero, yo me temo que es así, lo ha radicalizado tanto, a lo mejor pues para conseguir, no sé, tener una especie de... ¿Cómo veis esta? Pues yo creo que el presidente Rodríguez Zapatero ha cometido enormes errores. El primero fue el querer hacer algo él en contra de las creencias de la mayoría de los españoles. Por ejemplo, la persecución religiosa no tiene sentido. El aborto que ha hecho, la ley del aborto, es exagerado. En ningún país del mundo hacen una ley del aborto como aquí, a las niñas de 16 años que puedan abortar, que no pueden tomar una copa sin permiso del papá, en cambio pueden abortar sin permiso del papá. Es decir, ha derivado por otras cosas. Pero para mí lo peor que ha hecho es la ley de la memoria histórica. Porque si nosotros en el 78 pensamos atrás, no volvemos a hablar del enfrentamiento de las dos Españas. Vamos a pensar solo en el futuro y a estar todos unidos para defender la democracia. Pero con la ley de la memoria histórica volvió a lo de siempre, volvió al enfrentamiento. Y esto es un disparate. Y el otro disparate es darle importancia a los terroristas de ETA y permitir el que estén en las instituciones, porque recordemos que fue el gobierno de él quien hizo que entrasen en las instituciones antes de estas elecciones del Bildu, que también estaban de acuerdo. Y estos dos grandes temas, ya no quiero entrar en la alianza de civilizaciones y en el dinero que se ha gastado ahí para no servir de nada, pero esto de la ley de la memoria histórica es volver atrás a lo que habíamos ya conseguido, hacer una política tan ejemplar que éramos el asombro de todo el mundo, no solamente porque decían que era imposible después del gobierno de Franco que pudiésemos resolver los temas como los hemos resuelto, y parece que él buscó algo para volver a las andadas por alguna muerte de algún familiar y como disculpa o no sé, pero fue un error, fue un gran error. Y en este momento, por ejemplo, en el foro, todo este tipo de cosas, o sea, todo este tipo de planteamientos que está haciendo ahora Gerardo, los tocáis, o sea, es un poco, vuestros temas son estos temas, o sea, es política, ¿o no? Bueno, a propósito de lo que comenta Gerardo, yo quisiera decir que lo grave no es que se haya buscado un encuentro entre los dos grandes partidos en los temas importantes de España, que eso sería lo deseable en cualquier gobierno. Lo grave es que ha promovido que no haya encuentro entre los españoles. Yo creo que, sin embargo, el sentido común del pueblo español y la madurez que ha demostrado no ha logrado que arraiguen esa semilla de volver a sembrar odio y fomentar las dos Españas, y en gran medida se debe no a que no fuese promovido pues desde esa política cortoplacista en su horizonte, sino más bien a que el pueblo español no tiene ganas de más odio, más rencillas. Y en este sentido, pues sí que es un tema que nos preocupa en el Foro Galicia Milenio. Nuestro trabajo fundamentalmente es cultural,
pero la política también es cultura, es acción de gobierno para los que tienen la responsabilidad directa de ocupar un cargo y estar al frente de cualquier administración, pero también es cultura, la cultura política. Y en este sentido nosotros organizamos una serie de actos culturales, uno de ellos un curso que este año llega a su tercera edición y que lleva el nombre de Gerardo Fernández Albor, el curso de otoño Gerardo Fernández Albor, que es un espacio para confrontar estos dos niveles de la política en activo, expuesta, presentada por sus protagonistas, los que están desempeñando cargos de responsabilidad política, y también la de los profesores, los investigadores, las personas que investigan en el ámbito de la filosofía política, de la ciencia política. Y después, a lo largo del año, pues tenemos toda una serie de actividades de tipo cultural. Nació incluso un seminario para estudiar los temas locales, en fin, que van surgiendo a partir de distintas iniciativas una serie de actividades y la estrella, un poco, la idea estrella de lo que es la Fundación, que es una gran biblioteca política. ¿Estoy bien encaminada? Sí, sí, está naciendo, llevamos casi 2 años trabajando, acopiando fondos y esperamos también poder disponer, cuando buenamente sea posible, de un espacio adecuado para crear una biblioteca de estudios políticos también con su nombre, en donde todo lo que representa Gerardo, el europeísmo, el galleguismo, la cultura liberal humanista, esté presente. Y lo que él decía, y el hermanamiento con América, que es una parte de nosotros mismos. Pues bien, todos estos temas son secciones de esa biblioteca, que no es una gran biblioteca de momento en el número de volúmenes, pero sí está naciendo ya con esta organización temática, y que en Santiago de Compostela, que es una ciudad que tiene muchas bibliotecas, o por lo menos varias bibliotecas importantes, pues quiere añadirse una más para ofrecerse a toda Galicia, especializándose en temas de cultura y de ciencia política y de filosofía política. Lo que hablabas antes de filosofía, estaba recordando yo una frase de Zubiri, aquel gran español, que decía que Europa era la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Eso era el resumen de lo que es Europa. De manera que fíjate si tiene importancia la filosofía que los griegos hicieron y que vivimos todavía pensando en que muchos miles de años antes de Jesucristo empezaron a hablar ellos de democracia y nos ha servido mucho todavía. Pues sí. Fíjate, pero nosotros en este momento, me preocupa mucho el ver que la falta de formación política de la gente. Claro, porque hay que hacerlo. Porque la gente se cree que simplemente pues con ir a votar y con ver 2 o 3 cosas en la televisión llega. Y es que hace falta, yo creo, que una formación, pues precisamente para que la gente no esté despistada. Porque nosotros queremos que los chicos más jóvenes tengan una formación para que tengan vocación política. Porque Juan de Ávila, que lo han hecho ahora pastor de la Iglesia Universal, el Papa en Madrid, decía que la política era la máxima expresión del hombre. Decía del hombre porque entonces las mujeres, hoy habrá que decir del hombre y de la mujer, porque se necesita mucha vocación para meterse en política y sufrir todo lo que tiene que sufrir un político, que al estar en primer plano, todo el mundo está pendiente de lo que hace y tú no puedes enriquecerte en política, tienes que dar ejemplo. La política es ejemplaridad y además es necesaria. Sin partidos políticos y sin políticos no hay democracia. De manera que antes, cuando decía esto de los socialistas, yo tengo muchos amigos socialistas que piensan como nosotros, que piensan en socialdemócrata, pero dejaron que ahora este caballero llevas una ruta distinta, pero hay muchos que están en contra y ya se verá que ahora, cuando él falte y si sale derrotado el sustituto, pues ya verás cómo empezarán a aparecer socialistas que piensan como nosotros, en ese sentido de que tenemos que entendernos para resolver los problemas graves que tenemos en Galicia, en España y en Europa. ¿Y no os parece que, como problemas básicos que tiene en este momento España, quien gane el 20 de noviembre va a tener que hacer, pero mucho, y va a tener que meterse en cosas muy graves, debe meterse?
Porque ¿no os parece que grandes problemas son, por ejemplo, la cuestión de la ley electoral, en la que le está dando precisamente lo que tú decías, la entrada a partidos como Bildu, y ya no solo eso, está poniendo en manos de PNV, por ejemplo, o sea, de vascos y de catalanes, la gobernabilidad. No, es que hay que cambiar. España, hay que cambiar. No pueden tener en pleno ventaja. chantaje, No siempre. pueden tener ventaja un señor para estar en el Congreso en Madrid con otro señor que tenga un partido nacional. Claro. Necesita menos votos y pueden tener más para influenciar en España, pero nosotros no podemos influenciar en Cataluña porque no vamos allí a presentarnos a Y los ese congresos. error tan grande que nos está poniendo siempre en Tenemos jaque que ponernos de acuerdo los dos grandes partidos. para cambiarlo. Claro. Pero es difícil que se pongan de acuerdo porque tanto unos como otros les ha venido muy bien cobijarse en los brazos de unos y cobijarse en los brazos de otros. pero, luego, ¿eso qué posibilidades le veis? Pues el día que sea perjudicial para los dos, entonces decidirán cambiar y decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que estos señores no tengan tanta representación injusta. Injusta. Otro tema, por ejemplo, lo que tú estabas hablando antes, al hilo de la memoria histórica, que es la educación. Al haber transferido la educación a las diferentes autonomías, hemos creado, por ejemplo, en autonomías como en el País Vasco, que el odio a España sea tan claro y tan tremendo, que es el germen y la semilla del Bildu de hoy. Mira, el odio... Entonces, eso es otro problemón. Pues nadie coge el toro por los cuernos. Si tú lees las teorías del fundador del Partido Nacionalista Vasco, sí, y nos insulta a nosotros, no hace una excepción de los gallegos o de los catalanes, todos somos una porquería y somos iguales. Y lo mismo sucede con los nacionalistas catalanes, ¿eh? Cuando les llega algo que les perjudica o cree que les perjudica, se terminó lo de la Unión Cataluña